Vamos a empezar ya casi. No me van a molestar por mi caso, por favor. Que estoy haciendo el caso al líder. Juan Pablo. Bueno, muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Contracultura Podcast. Felices de tenerlos aquí. Saludamos a todos los que se van conectando en el Facebook Live, en TikTok. También ya estamos, nos estamos metiendo a todas las plataformas, nos vamos a meter a todo lado porque se viene la avalancha de Taller de Vida y estamos muy felices, muy contentos de regresar. Sé que hemos estado como que un lunes sí, otro no, no hemos podido ser más constantes, pero la idea es que podamos de ahora en adelante cada lunes poder conectarnos a través de estas dos plataformas. Ya vamos a ver más adelante cómo nos conectamos en el YouTube, que también hay personas que han estado pidiendo en YouTube. Saludamos a todos los que nos están escuchando desde El Salvador, imagínense. Desde El Salvador nos estaban pidiendo que regresáramos nuevamente. Y aquí estamos en Contracultura Podcast. Estoy acompañado de mi equipo. Y tenemos todo un equipo detrás de cámaras, ya podemos decir detrás de cámaras. Está Camilo, está Juanpa, está Sofi en las redes sociales. Y aquí tengo a Karencita. Karencita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias al Señor. Renovada con este inicio de semana, contenta porque Dios siempre es fiel. Me encanta. Dios siempre es fiel y para siempre su misericordia. Entonces, firme para lo que sea la obra de Cristo. Te ves genial con tus gafas. 20 de 10. Ay, 20 de 10, 30 de 10. Muchachos, no van a pensar mal. Miren, mis ojos están normales. Gracias. Está bien. Estoy bien. Estamos aquí parchaditos, relajados en nuestro podcast. Es el tema para hoy. Y quiero darle la bienvenida a mi Valen. Valen, bienvenida. Muchas gracias, Pipe. Contenta de estar otra vez en este podcast. La verdad es que esto es un proyecto que me encanta, me emociona muchísimo. Sí. Aprender, poder compartir con la gente, entonces estamos aquí con toda la energía. Muy bien. No sé, Sofi, quién ya se ha conectado en el TikTok para dar la bienvenida. Para darle un si ya tenemos saludito. Personas conectadas ahí. Bueno, a todos los que estén ahí conectados, un abracito, bienvenidos. Esto es Contracultura Podcast y de una vez saludamos a todos los que nos escuchan en Spotify. Porque recuerden que este podcast no solamente lo transmitimos por Facebook, por TikTok y lo subimos a YouTube, sino que también tenemos presencia en la plataforma de Spotify, entonces le damos la bienvenida a todos ustedes. Bien, para entrar ahora sí en materia y desarrollar este tema que venimos hablando sobre el mentoreo. Partiendo desde la experiencia que estamos viviendo aquí en nuestra iglesia local, que quiero confesarles que estoy muy feliz por todo lo que está pasando aquí en nuestra iglesia local. Amén. Hay un crecimiento orgánico, hay una sensibilidad por la presencia de Dios, hay una pasión por la presencia de Dios y eso me encanta. Me encanta saber que durante la semana nos estamos conectando con los estudios locales, nos estamos conectando con la celebración del día miércoles, pero al mismo tiempo como Alianza Joven nos estamos proyectando y conectando y preparando para todo lo que ocurre el día sábado. Entonces me encanta, estoy feliz y bueno, nosotros estamos viviendo una experiencia de mentoreo que nos encanta poder compartirles y la base teórica que hemos tomado es el libro de Félix Ortiz, que lo saludamos y en algún momento nos llega a escuchar el maestro Félix. Un saludo para Félix Ortiz. Si lo pueden etiquetar, lo etiquetan. Y miren, aquí está. Cada joven necesita un mentor de Félix Ortiz, pero también de este ministerio que se llama E625, en donde está Alex San Pedro, en donde está Lucas Leis. Y ellos se han enfocado en sacar material para las nuevas generaciones, que es lo que estamos viviendo nosotros. De hecho, hay un libro que se llama El liderazgo generacional, que me encantaría que empezáramos a leerlo aquí como equipo, pero estamos abordando justamente la necesidad de que cada joven pueda tener un mentor dentro de una iglesia local, en este caso, y hoy vamos a tocar el tema del acompañamiento espiritual en su contexto pedagógico y me fascina la persona que nos dio cátedra, nos enseñó y es nuestro amado Jesús. Sí. Nos mostró las distintas formas de enseñanza que ya vamos a
a desarrollarlo un poco. Pero antes de eso, yo sí quisiera que contáramos un poco nuestras experiencias de ser mentoreados, pero también de mentorear, porque sé que lo estamos viviendo ahora tenemos jóvenes a cargo, les estamos haciendo seguimiento, estamos llamando, discipulando. Entonces, antes de entrar de pronto en todo el desarrollo teórico de lo que es el podcast, me encantaría que habláramos un poco de nuestras experiencias. A ver, Valen, veo que quieres hablar, así que dale. Cuando estaba leyendo este capítulo, yo decía como que y ahorita lo comentábamos antes de empezar, ¿sí? Yo siento que Karen y Pipe tienen demasiada cancha como en el tema pedagógico, porque nuestra Karen es profe, sí, profe licenciada titulada, entonces tiene experiencia como en este aspecto, y tú ya llevas un tiempo como sí, estando a cargo, pero yo decía, bueno, entonces yo decía, claro, el mentorear a los chicos es algo pedagógico, sí, porque sí. no es solamente hola, ¿cómo estás?, que es muy importante, sino saber cómo enseñarle la palabra, ¿no? Sí. Y entonces yo por lo menos me guío mucho de los ejemplos de las personas que me han enseñado a mí y el cómo me la han enseñado a mí. Sí. Y eso intento como replicarlos con los que les hablo, incluso con algunos compañeros de la universidad, como para hablarles del evangelio. Y a veces uno se enfoca mucho y la palabra pedagógico es muy grande. Muy amplia, y uno dice, no, yo tengo que estar súper capacitado y tiene que ser una cosa muy estructurada, pero en el mismo libro lo menciona y debe ser algo muy orgánico de la persona que está al frente. Exacto, sí. Y para mí eso es lo más importante, esa es mi mejor manera para aprender, o sea, que la persona que esté enseñándome sea como sepa obviamente el tema, pero que sea algo muy natural, muy orgánico, muy como charladito, como digo yo. Eso me parece muy importante. Y este capítulo en especial, ahora que vamos a empezar lo del tema a retomar, lo del tema de los adolescentes, sí. También lo estaba pensando como, bueno, a los jóvenes les enseñamos de una manera, ¿cómo lo vamos a hacer con los adolescentes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a mover? Hay que ser más dinámicos, una cosa, eso me tiene... Estoy pensando. Creo que estamos en el mismo sentir, orando mucho. Y a todos los que nos están escuchando, por favor, ayúdennos a orar, y si tienen material que nos puedan compartir, nos comparten, porfa. Nos serviría bastante. Digamos que ahora ya vamos a empezar de manera más activa, más funcional, a trabajar con los adolescentes, y es una nueva generación que está siendo impactada con toda esta era digital. Creo que de manera más directa lo está haciendo, y vamos a tener un gran reto, que es poder discipular a los adolescentes. Pero yo sí quiero contarles un poco de mi experiencia siendo discípulo, y resulta que cuando yo entregué mi vida a Cristo, hubo dos personas que se convirtieron para mí en referentes, que fueron como mis pastores, el profe Raúl, la profe Claudia. Ellos dirigían jóvenes en su momento en la Alianza Las Américas, que ahora es Fuente de Vida, y ellos para mí se convirtieron en referentes. No solamente se enfocaron en enseñarme la escritura, sino que se preocupaban por mí. Sí, había una preocupación real por mis necesidades, había una preocupación real por mi vida, había un acompañamiento no solamente el día sábado, sino entre semana. Teníamos sesiones como personales en donde se interesaban de mis necesidades, y durante años ellos estuvieron acompañándome, y eso para mí fue muy, muy positivo, porque yo pude encontrar referentes. Yo venía del mundo, venía de enfrentar muchas dinámicas que atentaron incluso contra mi propia vida, pero el conocer al profe Raúl y a la profe Claudia generaron para mí un impacto pero grandísimo, o sea, un impacto pero inmenso en mi formación, en mi manera de pensar y en el enfocarme en mi relación con Dios. Entonces, personalmente yo tuve y he tenido, porque no solamente han sido ellos, sino que he tenido personas muy particulares que se han enfocado en direccionarme de manera integral, que creo que es lo importante, la integralidad en la pedagogía. No solamente enfocarnos en el adoctrinamiento bíblico, que es importante, sino también en el crecimiento de la persona, en su crecimiento emocional, en su crecimiento personal, en sus proyectos, en sus enfoques, en sus necesidades. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que he sido muy bendecido en este acompañamiento de discipulado. No sé, Karencita, qué tenga para contarnos ahí. Pues yo estoy a los dos lados, ¿no? Ajá, sí. Tanto profesionalmente como aquí en mi formación espiritual. Desde muy pequeña, como dice Pipe,
tuve mucho acompañamiento desde la parte pedagógica, desde la enseñanza de la palabra, Sí. que es lo que genuinamente es lo que a uno, o sea, es Cristo quien lo enamora, pero Dios pone esas personas que hacen que lo conozcas verdaderamente, Sí. y así te enamoras de él. Entonces, el medio, la herramienta, que es esa persona que Dios pone para disipularnos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces, o sea, yo estoy muy agradecida con personas específicas que ayudaron a que me enamorara de la docencia, de la Sí, pedagogía, bien. que fue Paola Valencia. Fue una de las personas que a mí me inculcó desde muy pequeña, porque ella nos daba la clase de jóvenes, Ajá. pero nos turnaba, digamos, un domingo enseña Valentina, un domingo Ok. enseña Karen. Entonces, pero tú eres quien controla la clase. O sea, si ellos no te prestan atención, tú tienes la autoridad de llamarle la atención. Entonces, digamos, uno de mis primeros acercamientos con 11 años fue ese, de esas actividades dinámicas que uno piensa, no, esas bobadas, pero el día de hoy, ¿qué estoy haciendo? Sí. Estoy Estás ejerciendo, ejerciendo. estoy ejerciendo esa profesión. Entonces, es muy lindo ver cómo Dios utiliza a estas personas. También está Lorena, la profe Lorena, que de verdad también ha sido un apoyo muy grande en esa parte, porque nos han demostrado que aman enseñar. No es solo por servir o solo por hacer una tarea en la congregación, sino que genuinamente se siente el amor por enseñarle a un niño que Cristo lo ama. O sea, es algo muy natural, muy genuino, que a mí por lo menos me ayudó mucho a llevarme al punto en el que estoy, ejerciendo la docencia, Sí. llevando a cabo la pedagogía. Y desde la docente, es ese proceso de ver cómo la persona aprende, Ok. de entender a la persona, porque como dice Pipe, el profe Raúl y la profe Claudia no solo se enfocaron en enseñarle, se enfocaron en quién era Felipe, qué constituye a Felipe como persona, tu carácter, tu forma de ser, todas esas cosas. Y lo mismo me pasa a mí en el diario vivir con mis estudiantes. O sea, yo no voy y solo les digo muévanse aquí, muévanse allá, copien esto, entréguenme en esta tarea. No, yo me siento con cada uno de mis estudiantes a decirle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te veo diferente? ¿Qué ha pasado? Y de pronto eso es lo que los jóvenes y adolescentes están buscando ahora, vínculos reales. Ajá. Entonces, verlo todos los días es muy lindo, y ver cómo el Señor me está usando, porque pues considero que es una primicia en mi vida el que una niña de mi escuela donde yo trabajo me haya escrito: profe, ¿cómo me acerco más a Dios? ¿Usted me puede guiar? Y yo, obvio, para eso estamos, no me tenías que preguntar, tranquila. Entonces, ver eso, para mí es un testimonio en mi vida, porque yo nunca pensé, o sea, yo hice el proceso con ella de cuando estaba mal, oremos juntas, que la llevó al punto de decir, quiero acercarme más a Dios. Y ya nos hemos reunido unas 2, 3 veces de manera virtual, y de verdad que yo le doy la gloria y la honra a Dios por eso, porque yo no estoy haciendo nada, es Él a través de mí. Muy bien. Entonces, sí. Me encanta saber que tenemos distintas perspectivas, experiencias, pero que todas se unen en un solo punto, y es la necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Y creo que es donde inicia Félix Ortiz. Félix Ortiz parte de decir, mira, hay todo un contexto pedagógico en la enseñanza, pero el objetivo de ese contexto pedagógico, el objetivo de que nos reunamos, el objetivo de que hagamos seguimiento, el objetivo de que seamos mentoreados, es que Cristo sea formado en nosotros. Y creo que esa es la tarea justamente que inició Jesús cuando Él se encarna, cuando Él decide descender y Él llama a sus discípulos. Él comienza a impartirles una esencia, a pesar de que me encanta hacer esta aclaración. El discipulado de Jesús con sus discípulos, valga la redundancia, es que estaba con ellos, o sea, estaba con ellos uno a uno. Ahora, el discipulado que nosotros tenemos actualmente
es Cristo en nosotros. Él está en nosotros. Y ahora incluso los apóstoles en el Nuevo Testamento no hablan de desarrollar una relación con Dios, sino más bien de tener comunión con Él. Y por eso 1 Corintios 6:17 dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él, porque ya hablamos es de común unión. O sea, ¿qué es lo que nos une? Es Cristo. Cristo nos une. Entonces digamos que en este contexto pedagógico me parece clave que nosotros definamos el objetivo, que Félix Ortiz haya definido el objetivo, y es que Cristo sea formado en nosotros. La vida de los o sea, el centro de la enseñanza, el centro de lo que nosotros hacemos un día sábado, un domingo, un miércoles o cuando nos reunimos, incluso el centro de este podcast es que Cristo sea manifestado. O sea, es que Cristo sea expresado. Y yo creo, y ya con esto les doy la palabra, yo creo perfectamente, y lo creo, que la cruz es un recurso que nos quedó a nosotros para que Cristo sea el protagonista y no nosotros. O sea, cuando yo estoy crucificado, ¿quién es el protagonista? Cristo. Porque el centro del contexto pedagógico es que Cristo sea formado. Y vale. A mí lo que me llama mucho la atención del libro y de este capítulo en especial es justamente eso que tú estás diciendo. O sea, están las estrategias, sí, están los grupos, y ahorita lo vamos a hablar más a profundidad. Hay ciertos grupos, ciertas maneras pero la finalidad es Cristo. Sí. Y creo que a veces, como de pronto como líderes de jóvenes, al intentar llamar la atención de los jóvenes y que nos presten atención, quitamos como esa mirada y esa centralidad al buscar estrategias para que nos presten atención, para que esto, sí. Y a veces nos colocamos nosotros en el primer lugar, así como de, no, es que yo tengo esta estrategia, yo tengo este juego, y el Señor cuando nos pone a dirigir es Él mismo colocando las estrategias no Exacto. Es nadie más. Entonces es como, está bien capacitarse, obviamente, sí, lo necesitamos. Es necesario y eso hay que hacerlo de manera constante, pero no es solamente esa capacitación, sino capacitarnos en Cristo, en el Evangelio, porque no sé si de pronto a Pipe le ha pasado los sábados o cuando está con nosotros, de un momento a otro le salimos con unas preguntas como que... Sí, incluso hay preguntas que están por fuera del tema, por fuera del tema. Que están por fuera del tema y es como, claro, si no estamos capacitados en la palabra, no vamos a tener la capacidad de responder esas preguntas por más estrategias que tengamos. Y los jóvenes son demasiado curiosos, somos demasiado curiosos. Ajá. Y de un momento a otro son preguntas, porque yo me acuerdo antes, cuando le empecé a enseñar a los adolescentes, yo tenía unos 15, algo así, entonces yo era un adolescente enseñándole a adolescentes, yo no tenía todo el conocimiento en la palabra y de hecho no lo estaba haciendo bien. Ajá. Y me salían con unas preguntas que yo me quedaba como... No había, o sea, yo no tenía una respuesta porque no tenía la capacitación suficiente y porque en ese momento de mi vida, pues mi centro no era Cristo y el Espíritu Santo no estaba ahí como para direccionar. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero yo lo comparo a el ahora, que ya hay una capacitación más profunda, una intimidad, y es como, obviamente va a haber en algún momento que nos salgan con alguna pregunta que uno se va a quedar como estático, y no está mal. Que no está mal. Miren, yo creo fielmente que el que lo sabe todo es el Señor. Total. Amén. Nosotros nos capacitamos, nosotros profundizamos, nosotros nos preparamos en la semana, pero también en esa humanidad hay cosas que quizá no vamos a poder responder, y me parece que en el contexto pedagógico es muy válido hacerle saber a nuestros discípulos y a las personas a las cuales tenemos el privilegio de enseñarles: mira, la respuesta a esa pregunta no la tengo, permíteme, yo estudio, yo profundizo, o incluso permíteme, yo le consulto a alguien más para que esa pregunta sea contestada. ¿Por qué? Porque parte incluso de que a veces uno piensa que se las puede saber todas y dar respuestas que no van acorde a lo que la persona está preguntando o a lo que dice la Escritura. Y me parece válido poder preguntar, me parece válido poder dar un enfoque de decir: mira, tenemos otras personas que pueden responder esa pregunta, o incluso, mira, eso lo vamos a tratar más adelante, ¿sí? O estudiarlo juntos. Profundicemos juntos. Esa es la dinámica de construcción de conocimiento. Voy a utilizar una palabra que de pronto es muy universidad pública, pero de mucha construcción popular. Muy Univalle.
De mucha construcción popular, o sea, de construcción corporativa, de comunidad, de decir, bueno, estudiemos juntos, caminemos juntos, miremos lo que dice la Escritura juntos y entendámoslo. De una horizontalidad. Que eso me parece exacto. muy importante, Sí. que a veces se nos olvida y es como, o sea, podemos nosotros tener un conocimiento más profundo del que tienen los jóvenes que estamos mentoreando, Sí. pero eso no nos hace más que ellos y tampoco tenemos esa presión de todo el tiempo de tengo que sabérmelas todas porque si no, no, está bien como, y para uno como joven que está de este lado, es chévere también como No, o sea, que poder ellos decir, entiendan que estamos en la misma situación y no porque vos estás allá parado, entonces existe esta barrera de yo no poder decir nada, de yo no opinar o de Sí. yo no pensar diferente a lo que me están diciendo. Por el contrario, yo creo que al decirles no, es que déjame yo investigo, déjame profundicemos juntos, le estoy dando esa confianza a que él me pueda preguntar cuando yo quiera. Que no vaya a pasar alguien tiene una duda y todos silencio Todos total. en silencio, con Silencio muchas sepulcral, dudas. con muchas dudas. ¿Pero por qué? Porque él es el que sabe más y como él lo dijo, así es y ni lo voy a preguntar. Exacto. Así de sencillo, pero las cosas no son así. y siento que nosotros en el ministerio se está formando mucho eso de ser autocríticos también con lo que nos están enseñando. Exacto, Y sí. todo siempre decimos, bueno, nosotros estamos acá enseñando, o nosotros te estamos guiando por X o Y, pero lo principal es la palabra. Ajá. Entonces siempre es, porque a veces los sábados ha pasado, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Sí. Y en la Biblia tiene que estar, ¿sí? Sí. Entonces eso también lo aterriza a uno mucho como Enriquece, mentor. Enriquece y también hacerles saber a ellos y entender que nosotros como mentores también estamos siendo mentoreados, porque Exacto. nuestra mentoría nunca se acaba, o sea, No, es una cadena Es algo constante. continuo. Nosotros vamos a ser discípulos hasta que veamos a Cristo en las nubes. Cuando ya Él sea formado completamente en nosotros. Cuando este cuerpo corruptible sea cambiado por un cuerpo incorruptible. Cuando ya estemos disfrutando de la eternidad física con Él. En ese momento ya termina el discipulado. Mientras estemos aquí en este plano, vamos a ser discipulados por el líder natural de la iglesia, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, Jesús lo dijo, miren, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Él los va a guiar a la verdad, dice el Señor Jesús, del Espíritu Santo. Y creo que ahí es donde nosotros de manera consciente debemos desarrollar una relación de comunión con el Espíritu Santo. Me parece clave. Ahora, metámonos un poco ya en los distintos grupos que menciona Félix Ortiz, y estos distintos grupos pues están muy relacionados con la enseñanza que dio Jesús. Sí. Y el primer grupo que aborda es el grupo grande. O sea, el grupo grande es Las las multitudes. multitudes. ¿Sí? Tenemos ejemplos como el Sermón del Monte, como cuando Jesús alimentó a la cantidad de personas que estaba dando enseñanzas muy amplias, y creo que si lo traemos a nuestro tiempo, estas enseñanzas son, por ejemplo, cuando estamos el domingo y hay un pastor, está el pastor al frente dando una enseñanza a toda la comunidad. No es muy común que en este tipo de enseñanzas se levante la mano para decir, hey, tengo una pregunta. Sí, total. No, y algo que él menciona muy claro es la heterogeneidad que se genera en este tipo de grupos, el grupo grande, porque y el ejemplo es muy bueno del servicio del domingo, porque el domingo tenemos niños, jóvenes, adolescentes, adultos de los 20 a los 40, adultos mayores. Entonces tenemos una gama muy amplia de población, y eso es lo que él menciona en el libro. O sea, que lo que hace un grupo grande no es la cantidad, sino los diferentes tipos de personas que encontramos en ella. Entonces, eso es lo que él nos explica en el texto, y uno lo lee y uno dice, sí, es verdad. O sea, a la luz de la palabra es así. Habían ancianos, habían jovencitos, estaban los más bebés, estaban los más grandes. O sea, había mucha multitud, y pues de eso se trata un grupo grande, de lo diferente, de las diferencias que hay entre todos, pero todos recibiendo la misma palabra, la misma enseñanza.
Entonces, para mí eso es una característica importante del grupo grande. De pronto no lo menciona aquí Félix Ortiz en la característica del grupo grande, pero no sé si lo han notado, yo sé que sí. Cuando Jesús hablaba a grandes multitudes, dice que él hablaba por parábolas para que todos esos secretos del reino, esos tesoros del reino, les fueran comunicados y ellos pudieran comprenderlos de una forma más sencilla. O sea, Jesús no solamente buscaba captar a las grandes multitudes y hablarles con un lenguaje de pronto muy especializado, sino que él obviamente en toda su sabiduría, entendiendo la cantidad de necesidades, edades, particularidades de cada persona, buscaba la mejor forma de comunicar un mensaje, y creo que para nosotros es un ejemplo el poder hacerlo, porque un día domingo o el mismo sábado que ya estamos recibiendo ya acá, por ejemplo en nuestra comunidad, ya muchos jóvenes estamos recibiendo, pues vemos que incluso estos jóvenes, así tengan la misma edad, desde sus casas tienen procesos de formación muy diferentes, han sido expuestos a la academia de manera muy diferente, e incluso el hecho de que tú estés en una carrera profesional diferente a la mía ya nos hace a nosotros en temas de contexto teórico, pues tener cierto acceso a conocimiento que tú tienes que yo no tengo, y viceversa. Entonces para nosotros es un reto y es un ejemplo poder mirar justamente lo que tú dices, la heterogeneidad, y mirar cómo aterrizamos la enseñanza para que cada persona pueda recibir de lo que Cristo ha designado. Y es compartir el mensaje sin distinción. Eso. No, es que si usted es un niño, usted no me va a entender lo que yo le estoy diciendo. No, o sea, como él dice, él enseñó por medio de parábolas, sí, de un mensaje claro, que la persona, que toda la población que estuviera ahí pueda digerirla, pueda masticarla y entenderla como es. Entonces, para mí es importante que es que el mensaje es sin distinción. Así de sencillo, o sea, como es para todos. A mí lo que me llama mucho la atención de este grupo grande es cómo la dinámica a la hora de enseñar cambia, que es justamente lo que tú estás mencionando. Sí. Pero cambia la dinámica, más no el objetivo central. No, de la enseñanza. El contenido de la enseñanza no se ve afectado por la estructura, por la forma. Exactamente, o sea, la finalidad es la misma, pero también siento yo que en los grupos grandes se pueden promover mucho más la comunión. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es un grupo menos específico a comparación de los grupos que vamos a hablar más adelante. Y entonces permite eso que nosotros también estamos formando mucho en nuestra congregación, que es esa comunión, que no es solamente los jóvenes con los jóvenes y estos con estos, sino que nos mezclemos entre todos y hagamos esa comunión que es tan bonita. Entonces a mí me parece que este grupo grande permite eso, o sea, todos vamos a entender la palabra, todos estamos con la misma finalidad, se promueve la comunión, pero también la persona que está al frente administrando la palabra tiene ese reto de buscar la manera de que todas las personas que lo están escuchando puedan entenderla, sin enfocarse solamente en una necesidad o de manera individual. En este grupo no hay individualidades, es algo general. Y entonces digo yo que es un reto tanto para los que están acá recibiendo como para el que está enseñando. ¿Sí? Entonces, porque las dinámicas más adelante van cambiando, ¿no? Entonces son más individuales, pero en este que es más así global, es como yo, por lo menos, tú que me dijiste que el 20 dirigía el tiempo de los anuncios. Es como, pues yo hablo con todos desde acá abajo, ¿sí me entiendes? Y con un grupo más reducido, pero ya adelante es como cambia. La plataforma es diferente, y es un reto para la persona que enseña, porque es bueno, yo como persona que voy a enseñar entiendo las cosas de una manera, ¿sí? Pero cómo le enseño a los otros esto que yo estoy entendiendo. Exacto, y ahí tenemos que considerar un factor que es transversal, que es fundamental, y que así tengamos un doctorado en enseñanza y pedagogía, ningún título terrenal que yo alcance va a reemplazar el mover del Espíritu Santo en cada persona, porque nosotros tenemos que recordar y tener muy presente
que claro, nosotros vamos a buscar la manera en que las personas puedan comprender el mensaje, pero en últimas, quien es el que trae el convencimiento, la revelación, la fijación en la mente, en el corazón, es el Espíritu Santo. Y por eso de entrada nosotros como personas que tenemos el privilegio, la responsabilidad de poder enseñar, debemos desarrollar justamente esa dependencia del Espíritu Santo para que la gente no piense, es que soy yo, es que como yo soy muy bueno comunicando, entonces la gente está aprendiendo por mí. Si yo me voy, entonces nadie va a aprender. Y resulta que eso es una mentira, es una falacia, porque el que enseña, el que profundiza, el que trae la revelación de la Escritura, el que trae convencimiento al espíritu, al corazón, es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros, en la medida en que desarrollamos profundidad bíblica, en la medida en que nosotros desarrollamos estrategias pedagógicas, en una medida mucho más amplia debemos desarrollar dependencia del Espíritu Santo para que la enseñanza no se vuelva teórica, magistral, como si yo estuviera en el colegio o en la universidad, sino que realmente las personas vivencial, a través de una enseñanza puedan ver a Cristo, ¿sí? A través de una enseñanza puedan conocer a Cristo. Y justamente con la serie que estamos viendo en los días sábados, que me encanta porque es sentarnos en la mesa del Cordero, es conocerlo, es escucharlo. Nosotros promovemos de manera casi diaria, rutinaria, cotidiana, dándole mucho énfasis a que cada persona desarrolle su relación íntima con el Espíritu Santo. Así es, y a lo que yo digo con eso es que como mentores, si eso no está, no pasa absolutamente nada. Exacto. Puedes tener 500,000 estrategias que si el Espíritu Santo no está acompañando ese momento de enseñanza, no va a valer de nada. Y ahora, que una cosa es como yo quiera enseñar y otra muy diferente es como el Espíritu Santo te ponga a enseñar la palabra. Muy bien. ¿Sí me entiendes? O sea, porque yo siento que cada uno, por su personalidad, por su carácter, tiene maneras de hacer las cosas. Pero también en esa profundidad el Señor te dice el cómo, el cuándo, y esto es lo que hay que hacer. Y ahí ya, por más estrategias que nosotros tengamos, es eso lo que hay que hacer, lo que nos manda el Señor. Muy bien, muy bien. Antes de continuar con el siguiente grupo, que ya entramos ahorita sí a un grupo más específico, el grupo pequeño, me encantaría saber quién está conectado en Facebook para saludarlos. No sé si aquí nuestro equipo técnico nos ayuda a ver quién está por ahí conectado para dar un saludito. Saludamos mientras tanto a todas las personas que están en TikTok. Veo que nos están escribiendo mucho de El Salvador, entonces les damos un abrazo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Desde la distancia les amamos. Y en Facebook, ¿a quién tenemos? Yo quiero saludar saluda mientras tanto, mientras nos dicen a quién tenemos. Kimberly, una de mis estudiantes, porque pues me está viendo y pues hola mi linda, ¿cómo estás? Gracias por sacar ese espacio para escucharnos. Y en Facebook, ¿a quién tenemos para saludar? Karen Cañas, Blanca Sandoval, Marielos Iraeta, Natalie Rodríguez, Humberto Ordóñez, Karen Cañas, Blanca Sandoval. Bueno, Blanca Sandoval, Humbertico, Karen Cañas es justamente de El Salvador. Y ella ha designado pues que también sus discípulos se conecten al podcast. Entonces les damos un abrazo desde aquí, desde Cali, Colombia. Natalie también en el Facebook, un saludito. Esperamos visitarlos. Y esperamos visitarlos en El Salvador o que nos visiten a nosotros. Pero también una propaganda muy rápida. Los que desean congregarse con nosotros aquí en Taller de Vida los días sábados son completamente bienvenidos. Escríbanos al Facebook, escríbanos al Instagram, a donde sea, y de ahí ya los vamos a conectar para que puedan venir. Muy bien, continuemos entonces. El grupo pequeño. ¿Ustedes qué piensan de los grupos pequeños? Me gusta cómo empieza esto aquí. Ajá, sí. Porque dice, es indudable que las multitudes fueron importantes para Jesús. Me encanta. Eran importantes las grandes multitudes, ¿sí? Pero No le estamos huyendo a la cantidad, Ajá. ¿sí? Porque en algún momento es importante, y poniéndolo ahora en contexto, son importantes para las congregaciones a medida que vamos compartiendo el Evangelio. Y que es natural que la iglesia crezca. Totalmente. de forma orgánica. Muy bien. Pero dice pero es cierto que el pequeño grupo de sus discípulos siempre fue su prioridad.
Entonces yo decía, bueno, claro, las multitudes son importantes cuando estamos compartiendo el evangelio, pero lo que hacía Jesucristo con sus discípulos era una cosa constante, 24/7, era algo, y a ellos les daba la palabra no de una manera tan soft, tan más entendible como las multitudes, sino más, iba más profundo, un poquito más. Sí, tienes razón, porque me encanta cuando, por ejemplo, en la parábola del sembrador, él da la parábola del sembrador y la multitud se va, pero seguido en el capítulo dice, bueno, Señor, explícanos la palabra, y él les explica la parábola. Entonces eso, para mí eso es como importante, ¿sabes? Y eso también me lleva a lo que hemos hablado durante todos estos capítulos, y era que él les enseñaba la palabra, pero también se preocupaba por sus actividades diarias, por todo lo que hacían, y como compartían todo el tiempo, entonces su esencia se las estaba pasando a ellos, casi que literalmente hablando. Creo más que íntimo. para mí el ejemplo que más me gusta, y creo que lo menciono mucho cuando me dan la oportunidad y el privilegio de poder predicar, es cuando Pedro, el Señor ya lo apresan, sí, y lo están juzgando, y Pedro está por fuera tratando de ver dónde está el Señor. Ya el Señor en la última cena le había dicho, mira, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y resulta que Pedro está ahí, como en ese salón, en ese espacio, y comienzan a decirle, mira, es que te hemos visto con él, es que tú caminas como él, es que tú hablas como él. Y Pedro dice, no, yo a él no lo conozco. O sea, Pedro podía negarlo de boca, pero la esencia de Jesús estaba siendo formada en él, porque me encanta que en Pedro y en el resto de los discípulos Cristo se estaba naturalizando, se estaba grabando, se estaba enraizando literalmente. Y entonces ellos ya no caminaban como Pedro en su personalidad, sino que ya estaba Cristo siendo formado, a pesar de que Cristo todavía no estaba en ellos, pero la esencia del Señor ya estaba en ellos. Y eso era porque el Señor desayunaba con ellos, almorzaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, caminaba con ellos, y 24 horas durante 3 años y medio estuvieron en la misma dinámica. Claro que sí. Y eso es señor privilegio. Exacto. Entonces, en estos grupos pequeños, si digamos lo trasladamos a nuestro tiempo contemporáneo, quizá nosotros no tenemos el espacio, obviamente por nuestros compromisos como la universidad, el trabajo, de poder compartir en esa misma intensidad como lo hizo Jesús con sus discípulos, pero sí podemos aprovecharnos de los medios ahora de comunicación para hacer seguimientos, para preguntar, para orar juntos. A mí me encanta el hecho de que podamos mandar un link, nos conectemos y así estemos en distintas partes de la ciudad o del mundo, podamos levantar una oración. Entonces, esto de los grupos pequeños, digamos que trasladado a nuestro tiempo contemporáneo, sí podemos hacerlo. O sea, sí podemos desarrollar relación con personas a través del mundo digital, pero al mismo tiempo poder vernos. Yo trasladándolo, cuando lo leía, lo pensaba mucho en los ministerios. Ajá. Y veía de pronto mucho nuestro grupo de jóvenes, el equipo de jóvenes. Yo a veces me pongo a pensar y yo digo, uy, de verdad que yo compartimos mucho tiempo juntos, sí, no solamente de manera física, sino de manera virtual. Y entonces yo decía, claro, es eso, es en ese momento era el mismo Jesucristo dándoles la palabra, y ahora es nosotros aprendiendo, mandándonos links, no sé, de canciones, de libros, de vean esto, o pensando también en función del ministerio, de los proyectos que vienen, vean qué les parece esta idea. Ajá. O sea, es ese, y que también nos preocupamos por el día a día del otro. Entonces, por lo menos yo el otro día les decía, uy, vean, hoy tengo un examen, y que ustedes me contestaran, ay, vamos a estar orando por ese examen importante que tienes. Es como eso, ¿sí me entendés? Ese acompañamiento, y es, uy, me pasó esto, o estoy feliz por esto, y que los otros también se alegren de eso que te está pasando, o sientan ese dolor contigo. Entonces, siento que eso fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, ¿sí me entendés? Entonces, porque los discípulos tenían una vida antes de que Jesucristo los llamara. Exacto. Y ellos seguían teniendo sus vidas a pesar de que se la pasaban 24/7 con él. Y el Señor se preocupaba de eso, ¿sí me entendés? Y les daba incluso momentos donde,
bueno, este es el espacio que tienes esto, soluciónalo, mira, esto está pasando con tu vida, y ellos como grupo también tuvieron que mejorar sus dinámicas, que esa es otra cosa que me parece súper interesante, porque en los grupos grandes es algo más, sí, es magno pero en esto ya es como las individualidades, es una cosa que y rozan los unos con otros, los caracteres, eso lo vemos en la palabra, los discípulos los unos con otros, porque no eran los mismos, o sea, no pensaban de la misma manera. Y Distintos esas situaciones temperamentos, distintas formas de educación, distintas decisiones, o sea, colocar a un publicano que en ese momento era odiado, pobre Mateo en su momento, con un Pedro que quería pegarle, creo que The Chosen lo grafica muy bien, ¿no? Sí, Esa relación ahí. Y no solo complicada. pasó en ese momento, sino nosotros mismos lo hemos vivido. Hubo situaciones donde Valentina se enojó, Pipe se enojó, yo me enojé, pero después nos sentamos, Sí, nos hablamos, hablamos. sí. Y creo que es una particularidad muy linda que tiene esto de los grupos, de los más grupos enfocados. pequeños, que te puedo conocer más. Puedo conocer más a la persona a la que estoy discipulando, o esa persona me puede conocer más a mí. Y hay una característica que es diferente, que es lo que hace la diferencia también del grupo grande, que es la homogeneidad. Entonces, claro, vemos que el grupo grande era heterogéneo, pero el grupo pequeño es homogéneo, no solo porque compartimos edades, porque compartimos, digamos, situaciones, ejemplo, la población universitaria. Sí, el nivel académico que dice aquí Félix. Ajá, el nivel académico, o sea, Valentina está en la universidad, Pipe hace poco se graduó, yo hace poco me gradué, varios están apenas empezando el ciclo Yo me universitario. gradué hace 3 años, ¿no? Ya. Para mí fue hace poco. Para mí fue hace poco. Para mí fue hace poco. Fue ayer. Para Parece mí que fue hubiera sido ayer. Fue ayer que te graduaste, Está ¿vale? bien, está bien, está bien. Entonces, digamos, todos compartimos esos intereses y que todos queremos formarnos profesionalmente. Entonces, estamos en una población que comparte intereses, que entonces yo quiero buscar más, él quiere buscar más, tú quieres buscar más, y nuestros enfoques son muy similares, y eso es lo que él dice de estos grupos pequeños, y es lo que de alguna forma caracteriza también esto, de decir, no, es que curiosamente tenemos el grupo de las hermanas mayores, que ahí entramos Valentina, mi persona, Dorita, el grupo de las hermanas mayores que hemos compartido los hermanos menores. Ajá. Es que nos pasó esto, que nos pasó esto, nos pasó lo otro, o los problemas con los padres son muy similares por la posición que compartimos. Entonces tenemos varias niñas que compartimos ese papel de hermanas mayores y nos sentamos y nos parchamos a hablar de eso, y es algo que tenemos en común, una homogeneidad en solo ese grupo de niñas. O los muchachos que tuvieron sus situaciones, no sé, una situación que puedan vivir los muchachos. A ver. No, sí, digamos que buscando ahorita que tú hablabas, buscando, creo que el interés que tenemos más en común es que estamos apasionados por Cristo, ¿sí? Y ese para mí, por encima del nivel académico, de la edad, el hecho de que todos estemos enfocados en decir, queremos profundizar más, no queremos conformarnos con lo que tenemos, queremos ir más, queremos más de ti. Creo que eso es lo que nos ha ayudado a nosotros particularmente, y se los compartimos a todos ustedes, a estar más unidos, porque es justamente la comunión de la que habla. No hemos nombrado mucha escritura, pero bueno, les voy a dar escritura. Esa es justamente la comunión de la que habla Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esta comunidad, esta iglesia primera, no solamente perseveraba en la profundidad bíblica, sino que perseveraba en la común unión. ¿Y qué era lo que tenían en común ellos? La pasión por Cristo, el Espíritu Santo. O sea que lo que a mí me encanta de nuestro grupo de amigos, porque somos amigos, somos hermanos, somos discípulos, somos mentores, lo que me encanta es eso. Lo que en nuestro grupo pequeño, lo que mayormente tenemos en común es que estamos apasionados por Cristo, es que amamos a Cristo. Hay un es solo que mover, un solo deseamos a espíritu. Cristo, e incluso cuando alguno de nosotros de pronto está desanimado, está cansado, está el resto para decir, vamos. Bueno, lo que pasó ahorita, por Sí. ejemplo. Ahorita nos pasó algo bien particular antes de iniciar con todo el montaje. Y es justamente eso, y es lo que dice la escritura. Mire, mejor son dos que uno, porque cuando se cae el uno, el otro, ¿qué hace? Lo ayuda a levantar. Entonces, en esto de los grupos pequeños, creo que para formar, y como experiencia se los contamos,
lo que mayor se ha formado en nosotros y se ha fortalecido es la pasión por Cristo. Y yo digo que también, y resalto mucho el hecho de que las dinámicas cambian, ¿no? Sí. Y viéndolo desde la parte del mentoreo es cómo estamos dispuestos a cambiar la dinámica a la hora de enseñar la palabra. Ajá. Porque como lo mencionábamos ahora antes de que comenzábamos, yo decía, y pongo como ejemplo a Felipe, que es diferente el día que predicas un domingo, que es un grupo grande, a como predicas el día sábado, que es un grupo un poco más reducido, a cuando estamos como equipo de jóvenes Sí. teniendo un momento de profundidad en la palabra en comunión. Entonces, cuando leía yo decía, esto es muy importante, porque yo no puedo quedarme con una sola dinámica y no puedo enseñar de la misma manera a todos los grupos, Ajá. sino que la dinámica cambia, el mover cambia, el objetivo sigue siendo el mismo, ese es el único que no cambia, Sí, la sí, finalidad es la misma, pero el cómo debemos ser y estar preparados también para movernos entre esas dinámicas, porque como nos está pasando a nosotros ahora, el grupo de jóvenes empezó siendo muy pocos jóvenes. Sí, empezamos de hecho Cinco. Cinco. El equipo. El equipo El El equipo equipo y Juan es- Pablo. y los hijos de los pastores. Y ahora ya tenemos más jóvenes, entonces claro, la dinámica es un poco diferente. Ajá. Y siento que como mentores tenemos que estar preparados. Exacto. Sí. De hecho, si ustedes entran a nuestro Instagram, este fondo que ustedes ven aquí lo utilizamos casi por 2 años y medio, y lo que hacíamos era que los muchachos El se círculo hacían aquí. un circulito, ¿sí? Y enseñábamos de manera más reducida, que es lo que tú dices. Así sentaditos, viéndonos. Sí. Ya hoy, como somos más, pues ya no cabemos de manera así como horizontal, sino que Nos ya nos pasamos tuvimos que ir ya a de lo forma más vertical, ya a lo magistral. amplio. Y aquí les doy una invitación. ¿Sí? Próximamente vamos a iniciar una serie que se llama Apocalipsis versículo por versículo, Va a estar. que yo creo que la estamos esperando todos. Ya Todos. vamos a iniciar esa Violenta. serie. Vamos a estudiar todos los capítulos de Apocalipsis versículo por versículo y lo vamos a transmitir por TikTok. ¿Sí? Digamos que es la plataforma que hemos escogido para transmitir. Entonces todos los que deseen conectarse con nosotros el día sábado, pues son bienvenidos. Una pequeña propaganda ahí, mi vale, dale. Entonces, y que también es importante reconocer que no todos estamos preparados para enseñar en diferentes grupos. Ajá. Y es importante, y yo eso lo he visto en nuestro equipo de jóvenes, que lo pongo como ejemplo porque es nuestra vivencia, es como todos tenemos personalidades diferentes, habilidades sí. diferentes, y que eso es muy importante en todos los equipos de jóvenes, porque unos pueden estar preparados para enseñarle a grupos grandes, otros a grupos más pequeños. Ajá. Es importante que todos estemos dispuestos a manejar esas diferentes dinámicas, sí, que es el Señor que nos pone qué, cómo, dónde y cuándo, Ajá. pero sí se nota como en las personalidades de cada uno y el cómo mentoreamos también a la gente, porque cuando nos reunimos a hacer como, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van como los chicos que estamos siguiendo? Cada uno tiene una dinámica diferente de hacer el Creo que ese seguimiento. ya es el tiempo Sí, concentrado. el tiempo Sí, es que ya concentrado, Pasemos sí. de vaya, el iba. tiempo concentrado, sí, Y sí, que habla de este tiempo concentrado de cómo cada uno tiene una dinámica que desde su personalidad es lo que puede hacer y ha ejercido, y el cómo a cada uno le funciona, porque evidentemente es el Sí. Espíritu Santo que hace todo, pero como cada uno tiene una dinámica diferente de ese seguimiento y yo creo que a veces Felipe es como, yo quiero que ustedes sean más intensos, pero no todos tenemos ese mismo... No todos tenemos esas bellas Sí, y hermosas a ver, cualidades. lo que pasa es que para los que de pronto no me conocen, yo sí soy muy intenso, o sea, intenso, pero ¿Qué va? muy. Su esposa que está de Confirma. fondo, Mi esposa ya ella está que en está un en fondo backstage, haciendo caritas. confirma. Sí, es verdad. Te amo, mi amor. Pero digamos que mi intensidad va más hacia... O sea, profundicen, conozcan. hacia querer, como que, miren, como que conozcan por a favor, Cristo, por favor. No se lo pierdan. Avancemos juntos. Hacia allá va mi intensidad. Entonces, sí. Algo que yo veo es que lo relaciono mucho, digamos, con mi día a día de docente, es el aula de clase, ¿sí? Ajá. Entonces yo cojo y enseño y yo no me paro, hay momentos donde uno no se para a preguntarles, no, es que tal cosa, sino que uno va observando y analizando cómo aprende cada estudiante.
Ajá. Entonces yo digo, no, Felipe no lo puedo hacer atrás porque recocha mucho, pasémoslo adelante. Sí, sería. Cualquier Sí, parecido sí, con- yo me hacía atrás a recochar, es cierto. Entonces, o una Valentina es muy estudiosa, sentémosla al lado de otra persona que es un poquito más floja para que la empuje. Entonces uno ahí va mirando esas particularidades en cada persona y así es como uno mismo también va formando el método de enseñanza que va a usar, su propia metodología. Uno que la tradicional, que Piaget, que Vygotsky, que chorrocientos mil Sí, sí. pedagogos, pero Nuestro genuina- método es Cristo. obvio, nuestro método es Cristo, pero digamos, Él nos brinda las herramientas para, ¿sí? O sea, eso no hay que ignorarlo, o sea, nosotros entendemos y sabemos el mensaje es Cristo, todo es Cristo, pero Él también nos brinda estas herramientas y ha permitido que existan estas herramientas para apoyar Sí, estoy su totalmente obra. de acuerdo, estoy totalmente de Entonces, acuerdo. yo no me puedo sentar y decir, no, es que les voy a enseñar, yo no sé, la célula y a todos por igual y lo mismo para todos y si puedes, bien, y si no, también, De que hecho, eso no. Jesús lo hace, digamos que él tiene los 12, ¿sí? Pero de los 12 hay unos cuantos con los que de pronto es más cercano. Lo vemos en Getsemaní cuando él le pide a Pedro y a los otros dos, miren, acompáñenme a orar, pero también con los que sube al monte de la transfiguración, ¿sí? Y digamos que en ese sentido, ese acercamiento más concentrado permite justamente lo que tú dices, permite conocer las necesidades particulares que tiene cada uno de los jóvenes o de las personas que estamos mentoreando. Y eso me parece importante. Nosotros como discipuladores no solamente debemos centrarnos en dar el estudio, o sea, no es que ya te di el estudio, yo te estoy discipulando. No. Es importante que nosotros nos enfoquemos en mirar cuáles son las necesidades particulares de cada joven o de la persona que estoy acompañando, orar por esas necesidades. Miren, todos nosotros no reaccionamos igual a las situaciones externas que nos pasan. Si de pronto a mí me robaron, yo puedo que quede tranquilo, pero hay otras personas que quedan nerviosas, que lo afrontan de una manera de pronto más particular. Y ahí es donde nosotros, con la guía del Espíritu Santo, en estos tiempos concentrados, podemos ser claves en las decisiones que tomen las personas. Y que estos tiempos concentrados también nos hablan de algo que es un reto para Sí. los equipos de jóvenes, y es sacar a los jóvenes de ese entorno en el habitual. Sí. Entonces ya nos habla de cosas como Campamentos, retiros, que es, yo considero que es todo un reto para los equipos de jóvenes. Hasta ahora no me ha tocado el primero. Ajá. Nosotros Soy ya nuevita, hemos soy hecho nuevita en dos el campamentos. En la dinámica. en la dinámica, pero Es si duro. uno viéndolo desde acá como persona que asiste al campamento es complejo. Sí. Y no hace mucho tuvimos nuestro campamento, ese era el regional. Regional. Fuimos siempre bastantes de acá y nosotros como equipo de jóvenes que no estábamos organizando, también teníamos un trabajo de fondo que era estar pendiente de ellos, que llegaran a las conferencias, los que estuvieran en las dinámicas. devocionales. Y entonces eso saca de la zona de confort a los equipos de jóvenes y es No, todo y cuando un- una persona que no está acostumbrada a rear gente, para ir a decirle, vean muchachos, levántense, tenemos que levantarnos para el devocional, empecemos a alistarnos, Sí, vamos para... es toda una nueva dinámica. Son Ajá. cosas muy, muy interesantes que cuando uno empieza a servir, son súper buenas. Hay algo que también me llamó la atención del tiempo concentrado, que es lo que dices tú, que es la necesidad de tomarse un espacio y alejarse un momento, pero no para hacer lo que a mí me dé la buena voluntad de hacer, sino de intimar más en mi relación con el Señor, que eso es lo que nosotros siempre repetimos, no solo el sábado, sino domingo, miércoles, vigilias, ayunos, siempre insistimos tanto en la intimidad con el Señor, porque pues uno genuinamente hace retiro o campamento es para que esta persona tenga ese espacio de que ni papá te moleste, ni hermanos te molesten, ni las ocupaciones del colegio te molesten, Sí, ni las de sí, la sí. universidad, sino es sacar ese momento de decir, bueno, Señor, no tengo nada que me distraiga en este momento, por favor, conozcámonos más. Sí, aquí justamente en el libro lo menciona y es que acelera e intensifica el impacto educativo que se puede tener en los participantes, porque es más tiempo de concentración en el Señor. Obviamente se hacen otras dinámicas, pero
no muchas veces se tiene la oportunidad de tener este tiempo concentrado, de tener 3 conferencias en un día. Ajá. Nos estamos viendo 3 días seguidos y ahí sí nos sentamos a desayunar, almorzar y comer juntos. Sí, no tenemos esa oportunidad. No, sí, entonces por lo menos, y uno conoce a las personas y a los chicos que están mentoreando en otros aspectos, porque una cosa es vernos aquí los sábados y salimos después a comer, Sí. y otra muy diferente es en algo más del día, en que hay que bañarse, hay que alistarse temprano, hay que desayunar a esta hora porque hay un horario para todo, y entonces ahí ya uno los conoce un poquito más a fondo y ve cosas que a lo mejor no ve durante la semana. Claro, porque Ajá. el sábado son máximo 2 horas nos hemos tomado Tomado, de tiempo en una reunión de sábados a una convivencia de todos los días, de escucharle el ronquido al uno, el ronquido al otro y Esos esas tiempos cosas. concentrados, digamos que se pueden suplementar no de manera física, pero sí de manera virtual. Yo ahora apunto muchísimo A la virtualidad. aprovechar justamente estos recursos sin trasladarlo todo a la virtualidad, Total. pero sí aprovechar estos recursos que tenemos, porque ahora con todo el aceleramiento que vivimos, de la productividad, del hacer, pues se reduce muchísimo el tiempo de uno poder encontrarse. Entonces digamos que en los pocos espacios que quedan, el aprovechar la virtualidad para tener más enfoque, que es la palabra clave que utiliza aquí Félix Ortiz, para estar más enfocado, para estar más concentrado, me parece importante aprovechar ese recurso y avanzar justamente en el desarrollo de la relación. Es muy diferente que yo entre semana haga un seguimiento virtual y me encuentre el sábado con esa persona de manera ya personal. Y mira, ¿cómo te fue en el material que te envié? Al fin, ¿qué pasó con esto? Exacto, a que yo espere encontrarme el día sábado con esa persona sin saber absolutamente nada de lo que ocurrió en la semana con esa persona. Y a veces deshumanizamos, desnaturalizamos a los jóvenes o a las personas que se congregan porque esperamos solamente que llenen el lugar, que La escuchen, asistencia. que compartan la dinámica y listo, se fueron. Que Y sean un resulta número que no. más. Es mucho más profundo y es justamente, creo que el sábado se los hablaba, les decía, miren, es que es el redil del Señor, son las ovejas del Señor y Él anhela que nosotros cuidemos su redil, o sea, en esa complementariedad que nos damos con el Espíritu Santo, en ese compañerismo, en ese ser colaboradores, Dios desea que nosotros seamos responsables de las personas que tenemos acá. Y ahora me parece pertinente pasar ya al acompañamiento espiritual, Sí, y esto ya es el 1 a 1. sí. Se nos pausó por ahí el live del TikTok. Nos dan un segundo aquí, qué pena. Vamos a ver qué pasó. Creo que se bloqueó. O se apagó el celular. Se descargó. Ah. Muy bien, bueno. Bueno, continuemos en seguimos acá en Facebook. Facebook. Nos disculpan, se descargó el celular. No donde vimos. estábamos en TikTok. No estuvimos, igual ya vamos terminando. Pero tú estabas hablando del acompañamiento espiritual. Ese 1 a 1 que es igual de importante que todos los otros, Sí. pero siento que ese nos permite más ese conocer a nuestros jóvenes y darle la importancia, justamente por eso me parecía pertinente pasar a este que tú decías, el preocuparnos por todo, que no sean Ajá. solamente un número, que nos interesemos tanto al punto de que si un sábado no fue uno, no sea como de, ay, hoy tuvimos 50 nomás Sí, y el sí. sábado pasado fueron 51, sino que sea un nombre, ay, hoy no vino, no sé, Sofía, hoy no vino Camila, ¿qué será Sí. que habrá pasado? ¿Sí me entiendes? O sea, que este acompañamiento espiritual nos lleva a eso, o sea, que a preocuparnos por llevar a la persona a que Cristo sea formado en ellos, Sí. pero también a verlos a ellos como personas, qué pasa durante su semana. No es un tema que esté 24/7, estemos 24/7 con ellos, pero sí que todas las situaciones que les pasan sean importantes Sí. y que podamos aprovechar esas situaciones para llevarlos a Cristo, ¿sí? Porque a veces
se pone como esa lejanía, como ese punto aparte de la cotidianidad y lo que le pasa a uno en la vida, del evangelio y de la espiritualidad. Se ven como dos cosas aparte cuando todo eso está totalmente ligado, y nosotros podemos utilizar esas situaciones que le pasan a nuestros jóvenes justamente para acercarlos más al Señor, y que al Señor también le importan todas estas situaciones. Justamente Félix lo menciona aquí. Algo que dice... El acompañamiento está, digamos, como articulado con la necesidad, porque Jesús no solamente atendía las necesidades espirituales, sino que había necesidades físicas que Él estaba atendiendo. El tema de la alimentación, el tema de sanar los enfermos, el tema de liberar a los que estaban endemoniados, el sanar corazones, porque hubo personas que sanaron su corazón, o sea, que tenían fracturas emocionales, fracturas internas, entre esos sus discípulos, y todo eso fue suplido por Jesús, porque digamos que en este contexto pedagógico no solamente debemos centrarnos nuevamente en la profundidad doctrinal, sino en la necesidad general e integral que tienen las personas. Tú ibas a decir algo, Karencita. O sea, algo que dice él en el libro es que el Señor ajustaba sus enseñanzas para cada uno y su situación particular. Sí. Entonces nos da unos ejemplos bien específicos que fueron la samaritana, Nicodemo, Pedro, el joven rico. Entonces uno ve que en el joven rico él se va directo desde la situación de él. Señor, yo estoy dispuesto a todo. Pero entrega tus cosas. Ahí estuvo el con pero. El joven rico, sí. Ahí estuvo el pero con él, pero todo lo que él le habló fue explícitamente de su situación y de lo que él estaba pasando, que él quería seguirlo, que él quería ser su discípulo, que él quería, pero cuando se metieron con sus bienes, hasta ahí llegó. Pero es ver cómo Jesús toma tu situación y la hace tu enseñanza particular solo para ti, para esta persona con la que estoy tratando, que es lo que nosotros tratamos de hacer con ese discipulado personal que estamos haciendo. Ajá. De bueno, entiendo que estás atravesando una situación con tus padres, entonces veamos cómo es Dios como Padre en la Biblia. Entonces ya yo transformar esa palabra que el Señor me ha entregado y decirte, es que esta situación es solo tuya, sí, y debemos tratarla así, 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 y saber cómo irnos o cómo tomar cada situación personal de cada uno. Entonces es que el Señor nos enseñó, Jesús nos enseñó a través de su palabra, que Él trabajó personalmente con sus discípulos, con las personas que Él tenía el espacio de tratar personalmente. O sea, tomó la enseñanza y fue particular, fue para ti, y la palabra que Dios le entregó era para esa persona. Y es lo que Él nos ha dejado a nosotros como tarea también, de que entra en lo del discipulado, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, tener muy en cuenta que no puedo coger y hablarle de una situación en general que todo el mundo está viviendo, sino que centrarme en que entienda la persona que su situación no sea importante para nosotros, y por el contrario, demostrarle que nos interesa y que lo tenemos en cuenta y que estamos muy pendientes de qué es lo que está pasando contigo. Y eso es lo que a nosotros de pronto puedo decir que nos caracteriza como equipo de jóvenes, que buscamos algo integral, buscamos ser intencional con la persona. Ajá. Entonces es algo que puedo resaltar de mi equipo. Muy bien, muy bien. Yo creo que podemos revisar, ya vamos aquí en una hora, ¿sí? Entonces podemos revisar de pronto las conclusiones que nos ha dejado Félix Ortiz, y en estas conclusiones poder mirar, a ver, compartir un poco qué pensamos, y vamos cerrando, digamos, como la discusión de hoy, que creo que hemos abordado en un 90% todo lo que nos dice Félix. Y lo primero que me encanta que dice aquí es no utilizar un único acercamiento educativo, o sea, no centrarnos solamente en que no, yo enseño de manera magistral, entonces desde ahí tienen que aprender. Creo que nosotros no estamos limitados solamente a un auditorio, sino que el reto que nos da este tiempo y que nos da la misma escritura es: listo, vamos a hablarle a las multitudes, a los muchachos, vamos a hablarle a la iglesia cuando tengamos la oportunidad desde el púlpito, pero al mismo tiempo vamos a realizar estos seguimientos en el grupo pequeño, vamos a realizar seguimientos concentrados, o sea, lo que en el equipo interno llamamos los 1 a 1.
me parece importante no limitarlo. No sé si quieran decir algo con respecto a Pues eso. algo que él menciona en esas conclusiones que me Ajá. parece vital es aprender a relacionar acercamiento y necesidades. Sí, O sea, es darle la importancia a sus necesidades, pero utilizar esas necesidades para poder darle un acercamiento a la luz de la palabra. ok, Entonces creo que es súper vital que lo tengamos en cuenta. muy bien, vale. A mí me gusta mucho el hecho de que sean complementarios unos con otros y que eso nos llama a capacitarnos, no solamente en uno, no, es que a mí me gusta más el tema individual y menos el tema macro, sino que a que como mentores podamos tener la capacidad de cambiarlos, intercambiarlos unos Sí. con otros, de poder utilizar cualquier sistema, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que se estén afrontando en ese momento, de las personas que tengas en ese momento, Sí. de saber que como esto es muy congregacional, es muy aplicado a la iglesia, de saber en qué momento se puede utilizar qué dinámica Ajá. educativa, qué dinámica pedagógica, y eso nos lleva mucho a eso, a capacitarnos, es un reto, ¿sí? Y a profundizar demasiado en la palabra, porque qué mejor ejemplo que Jesucristo, que tenía ahí todos los espacios, multitudes, los apóstoles de manera individual, entonces es como seguir su ejemplo para Ajá. poder aplicarlo dentro de nuestra iglesia, con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, incluso con la congregación en general. Sí. Bueno, aquí ya abordamos dos, que es aprender a relacionar acercamientos y necesidades. El tercero que aborda aquí Félix Ortiz como conclusión es trabaja a medio y a largo plazo. A veces uno quiere ver resultados de manera inmediata y resulta que no, los resultados se dan a mediano, a largo plazo. Lo más importante para mí es la constancia, es la permanencia, es el saber que la obra no es mía, es del Señor, o sea, Tener una estructura. uno se estresa y uno dice, mire la gente, no. Y algo que hemos Vamos a aprendido es que trabajar. Dios es un Dios de procesos. Eso, no es un Dios de eventos, es un Dios de proceso. Entonces vamos a trabajar, vamos a profundizar y en su momento el Señor se va a encargar de traer el convencimiento, en su momento el Señor se va a encargar de estabilizar. Lo que nos corresponde a nosotros es estar organizados. Lo que nos corresponde a nosotros es desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo y Él se encarga de hacer el resto. Así es. Y algo que se habló en el campamento regional, que fue el discipulador, Sí. el discípulo, y el discípulo se vuelve discipulador. Exacto. Entonces es formar los futuros líderes. Entonces Pipe me enseña a mí, pero yo no me voy a quedar con ese conocimiento, yo debo de reproducir lo que el Señor me ha enseñado a través de Felipe y no quedarme solo con lo que pasó aquí, sino reproducir eso y formar estos líderes que son los que van a continuar. Justamente el último punto o la De última desarrollar conclusión, líderes. que es desarrollar líderes, o sea que haya una multiplicación, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él se replica en sus discípulos, les da la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, digamos que ese mismo modelo sigue aplicando para nosotros, porque nosotros nos vamos replicando, vamos enseñando, digamos, en este caso yo como coordinador me replico en mi equipo inmediato, y mi equipo inmediato con las personas que tenía a cargo lo va haciendo, y así mismo se va gestionando un crecimiento de manera orgánica, responsable, sustentable, que es importantísimo la sustentabilidad, o sea, que sea permanente. Y al mismo tiempo eso va generando las bases para las nuevas generaciones que van llegando. Bueno. Digamos que este es el tema. Les invitamos a que puedan obtener el libro. Lo pueden conseguir en la biblioteca o en la librería CLC, está ubicada por la Roosevelt, o lo pueden buscar en Buscalibre, también lo envían desde México, se demora un poquito más, pero creo que es importante no solamente para los jóvenes, sino para el resto de las edades, el poder capacitarnos para poder ejercer un discipulado responsable, integral, profundo, y que nosotros mismos desarrollemos la conciencia de prepararnos. De asumir la tarea con la responsabilidad que... Con la responsabilidad correcta. Nos ha encantado muchísimo
estar Muchas con ustedes gracias. en esta hora. Muchas thank yous. A todos los que estaban en TikTok, Una los que están en disculpa. Facebook, nos disculpamos. Bueno, seguimos cuadrando aquí, seguimos aprendiendo en esta Sí, parte técnica. mejorando. Y hoy creo que nos salió mucho mejor. Disfruté muchísimo Sí. estar aquí en la mesa. ¿Sí? Y próximamente vamos a tener invitados, otras voces, otras personas que puedan enseñarnos, Confiando que en puedan Dios. capacitarnos. Saludamos a todos los que próximamente van a escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Un abracito para todos y Valen, Karencita, un abrazo. Los amamos. Que nos sigan en nuestras redes para que estén Las muy redes sociales, pendientes. importantísimo, gracias. Valen, en Instagram, Alianza Joven, Taller de Vida, que es creo la red social que se ha estabilizado y ha profundizado más. Pero también en TikTok ya se está creando una comunidad. Sí, entonces Alianza Joven, Taller de Vida, nos van a encontrar también en TikTok. En YouTube nos encuentran como la Alianza Alianza TV, Taller. que es ya el canal macro de toda la comunidad. Ahí no solamente van a encontrar los podcasts, sino que van a encontrar toda la palabra que se está predicando el día domingo. Y próximamente vamos a estar transmitiendo o grabando la palabra de los días miércoles también para poderla compartir. Entonces, un abrazo para Los todos. amamos, muchas gracias Los por sacar amamos. este espacio. Dios les bendiga y que Nos tengan vemos una dentro de bonita 8 noche. días. Bueno, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora en el mismo Mismo canal. canal. ¿Listo? Nos vemos pues. Un abrazo. Chaito para